¿Y quiénes son o qué causa el estreptococo beta hemolítico del grupo A o también llamado estreptococo piógenes? Pues causa faringitis, puede causar escarlatina, que son, la escarlatina es una enfermedad exantemática que la vamos a ver en la pedia 2. También puede causar enfermedades graves del corazón, articulaciones, piel y el cerebro, que ya vamos a ver durante todo el tema. Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes es el causante, pero no todas las cepas que existen de esta. Se asocia más con las cepas M1, M3, M5, 6, 18 y 29 y con mayor frecuencia que cualquier otro serotipo de los que existen. Este es el estreptococo, si ustedes recuerdan, son cadenas. Que se me está descargando este volado. El estreptococo son cocos en cadenas, ¿verdad? Pueden ser cadenas cortas. Y esta es la coloración que obtienen. Así es como se miran. Pueden ser cocos, cadenas largas o cadenas cortas. Y es así como se ve en las cajas de Petri. Bueno, la pared celular del estreptococo y junto con la membrana celular va a tener diferentes serotipos, epítopos, quiero decir, que tienen determinantes con ciertos constituyentes de los tejidos humanos. Por ejemplo, tienen ácido hialurónico de la cápsula que van a reaccionar con el ácido hialurónico del tejido articular. O sea, el ácido hialurónico de la pared de la bacteria va a reaccionar con el ácido hialurónico del tejido articular del humano. La proteína M va a reaccionar con la tropomiosina o la miosina del corazón. Por eso es que ataca el corazón, ataca el tejido articular y también ataca a otras partes del cerebro como porque las lipoproteínas del protoplasma de la bacteria van a reaccionar con parte del tejido neurológico del humano, como los ganglios basales, el núcleo caudado y el putamen. Esa sería la base patogénica o patológica por la cual van a tener esta reacción. Entonces, esta es la bacteria del estreptococo que tiene su membrana celular, tiene una cápsula, ¿verdad? Tiene su pared celular, tiene los ácidos lipotelcoicos, tiene su proteína M, que es la que va a reaccionar con con partes del corazón y así otros. Entonces, hay un mimetismo celular en donde el sistema inmunológico nuestro va a afectar el tejido conectivo de nuestras mismas articulaciones por tratar de estar contrarrestando los efectos de la bacteria. Va a ser una reacción en contra de nuestro propio tejido conectivo, el corazón, el tejido celular subcutáneo y nuestro mismo sistema nervioso central. Los anticuerpos contra el estreptococo pueden tener reacciones cruzadas con el corazón, el cerebro y las articulaciones, provocando carditis, coreas o artritis. ¿Cuáles son las partes que va a afectar? Las articulaciones, el miocardio, las válvulas, los tejidos valvulares, la íntima de las arterias, los antígenos miocárdicos, la piel, los riñones, el cerebro, partes del cerebro y otros. Hay un dicho que dice, la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, que significa que la fiebre reumática en sí es mucho más benévola con las articulaciones, pero con el corazón sí es algo más dañino. En cuanto a la epidemiología, en los países en vías de desarrollo vamos a tener que van a afectarse 50 niños por cada 100,000. La fiebre reumática es entonces la causa de cardiopatía adquirida en todos los grupos de edades. Produce el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares y en base a eso existe una base genética para tener una mayor susceptibilidad para la fiebre reumática. A inicios del siglo XX, del siglo pasado, se observaba
que había entre 100 y 200 personas por cada 100,000 pacientes con fiebre reumática, por cada 100,000 que se infectaban con fiebre reumática. Pero ahora vemos que solamente hay 50 por cada 100,000. Hacia 1940 esto disminuyó hasta llegar más o menos a 1980, que era de 0.5 por cada 100,000 personas. Está asociada a la pobreza y al hacinamiento, en especial en las áreas urbanas, lo cual disminuyó, ¿verdad? Estas apariciones fueron disminuyendo tras el aparecimiento de la penicilina. Y como a mí me puse a poner un poco de historia, este es el San Salvador más o menos de esa época de 1900, en allá la parte del centro, si alguno conoce el centro, que creo que ustedes no lo conocen, pero este es el portal de la Dalia, más o menos por esa época, y este es quien descubrió la penicilina, Sir Alexander Fleming, en 1928. En las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, no existe un hallazgo clínico de laboratorio único, ¿verdad? Que sea patognomónico para decir que existe la fiebre reumática en un paciente. Son varias como cosas que tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, en 1944, un médico llamado Thomas Duquette Jones propuso unas guías que nos van a ayudar al diagnóstico de la fiebre reumática. Estas guías desde 1944 se han estado revisando y la revisión, la última de 2015 de la American Heart Association, está indicada para brotes agudos y no para recidivas. Existen dentro de estos criterios que se propusieron desde 1944, están 5 criterios mayores y 4 criterios menores, que son, y el criterio definitivo es la evidencia de una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahora también hay criterios aparte para poblaciones de alto y bajo riesgo y que existen, ¿verdad? Con las revisiones que se han hecho, ya no solamente las que son iniciales para propuestas desde 1944, sino que se ve que hay poblaciones de mayor riesgo que otros y, por tanto, a nosotros nos tocan las de poblaciones de mayor riesgo. Entonces, él es el cardiólogo, ¿verdad? Es un cardiólogo que empezó a hacer sus observaciones y definió los criterios que después se llamaron criterios de Jones para la fiebre reumática desde 1944, a sus 45 años. Sí, estaba joven el señor, igual que yo. Quiero ver. Uy. Espérenme que se trabó. Está pensando este volado. Vaya, dentro de lo que podemos ver de las actualizaciones de los criterios de Jones, tenemos a su izquierda las manifestaciones mayores o criterios mayores, en medio de los criterios menores, y esta es la evidencia de una infección previa por un estreptococo del grupo A, ¿verdad? Dentro de los criterios mayores están la carditis, la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la corea. Ya vamos a definir cada uno de ellos. Dentro de los criterios menores están los parámetros que son clínicos y parámetros que son de laboratorio. Dentro de los parámetros clínicos están la artralgia y la fiebre, y dentro de los criterios de laboratorio está la elevación de reactantes de fase aguda, que vamos a ver cuáles son, y la prolongación del intervalo PR. Ya dentro de la evidencia de infección por el estreptococo, tenemos el cultivo faríngeo positivo para el estreptococo, o una prueba antigénica rápida positiva, o títulos de anticuerpo antiestreptocócico altos o en aumento. ¿Cuál sería el cuadro clínico de un paciente con fiebre reumática? Pues tenemos una faringoamigdalitis común y corriente, fiebre, dolor. Acuérdense que ya se ha dicho muchas veces que arriba de los 3 años es cuando podemos ver faringoamigdalitis bacterianas. Abajo de esa edad lo que se espera es que los pacientes tengan faringoamigdalitis virales.
Entonces tenemos una faringoamigdalitis bacteriana con fiebre, con malestar, dolor, faringeo, pus y todo lo que represente. El paciente se enfermó, estuvo unos días mal, pero se recuperó. Más o menos a las 2 o 3 semanas, vamos a ver que el primer brote o el brote agudo de fiebre reumática, en donde el paciente va a volver a tener malestar general, pero va a tener además fiebres vespertinas, que no va a ser de un día ni dos, va a estar asténico, o sea, va a estar sin ganas de hacer nada, adinámico, va a estar con mialgias, artralgias, hiporexia y con postración extrema, o sea, realmente va a estar... No, porque quiero cuidar a la Pepper, yo voy a estar abajo, deberías de bañarte ya. O sea inteligente, ¿verdad? Gracias, apague su micrófono. Siento como que han estado hablando por celular en el cine, ¿verdad? Exposiciones continuas, brote de actividad reumática reiterada con duración de varios meses. Todos estos síntomas son limitados, más o menos duran de 1 mes y medio, 2 meses, y el paciente puede tener recidivas. Pero este es el cuadro clínico agudo del paciente. Estos ataques agudos van a suceder más que todo en pacientitos de entre los 6 años y los 15 años y un pico a los 8 años. ¿Qué es lo que va a presentar? Pues síntomas inespecíficos que ya dijimos, ¿verdad? La fiebre, el malestar, astenia, dinamia y todo lo demás. Y fiebres que no son tan altas y que no sobrepasan los 38,5. Entonces, hablábamos de los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores eran varias cosas, dentro de las que podemos tener el acrónimo de cáncer, carditis, artritis, N de nódulos subcutáneos, C de Corea y ER de eritema marginado. Con ese acrónimo creo que no se nos van a olvidar los criterios mayores. Vamos a definir cada uno de los criterios mayores, pero quizás no en el orden, ¿verdad? La poliartritis o artritis se da, es una poliartritis migratoria que se da en el 75% de los pacientes, o sea, uno de los síntomas predominantes. Por eso es que va dentro de los primeros criterios mayores para estarlo definiendo, ¿verdad? Que es característico en las grandes articulaciones. Esto es importante que lo notemos, que al paciente lo que le van a doler son las rodillas, los tobillos, las muñecas y los codos, que son las articulaciones más grandes que tenemos. ¿Cómo van a estar estas articulaciones? Van a estar calientes, rojas, inflamadas y muy, muy, muy dolorosas, pero tienen la particularidad de que a pesar de que se ve muy aparatoso el cuadro, entre 24 y 72 horas después, esto va a mejorar sin ningún tratamiento. No es habitual que el paciente solo tenga dolor en una articulación, sino que tenga en varias articulaciones, ¿verdad? A menos que nosotros hayamos o alguien haya dado un tratamiento precoz con AINES, más que todo con aspirina, vamos a deshacer el diagnóstico. Vamos a hacer que no siga lo que clásicamente se espera y entonces vamos a perder la clínica. El uso entonces de salicilato va a mejorar los síntomas y entonces eso va a pensar en que en realidad era una poliartritis migratoria. Porque si ya de por sí lo iba a mejorar hasta los 3 días, digamos máximo, y ya con unas 2 veces que se le dé un AINE, pues una artritis aquí no va a mejorar. Se puede relacionar temporalmente con el pico del título de los anticuerpos antiestreptocócicos y vemos también que existe una relación inversa, y esto es importante, entre la gravedad de la poliartritis y la carditis. O sea que es mejor que le dé un gran dolor de articulaciones, gran edema de articulaciones, porque se supone que va a ser mejor el pronóstico si hay alguna afectación al corazón. Además, ya habíamos dicho, ¿verdad? Lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Ya definitivamente es mejor tener dolor de articulaciones que
corazón fregado. Suele ser también la poliartritis migratoria la primera manifestación de una fiebre reumática. Y casi nunca esto es deformante, o sea, va a ser edema, pero tampoco tan horrible. Y acuérdense que es transitorio. La segunda sería la carditis. Hay diferentes tipos de carditis. Tenemos la endocarditis, la miocarditis, la pericarditis y la pancarditis. ¿Qué es la endocarditis? La inflamación de las capas internas de la piel, es decir, las cámaras y las válvulas cardíacas, que es lo peor. O sea, lo peor que se puede ver afectado. La miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco en sí. La pericarditis, la inflamación del pericardio. La pancarditis sería la inflamación de estas tres estructuras. Y la valvulitis, que no es una carditis en sí, pero es afectación solamente de las válvulas. O sea, propiamente de las válvulas. ¿Qué hay como datos clínicos de una carditis? Hay un soplo. Esto es un dato que cambió durante algún tiempo, ¿verdad? Estaba la carditis clínica en donde podíamos escuchar el soplo, o había un soplo por ahí, y en la carditis subclínica es el cambio que se vio dentro de los criterios de la AJA, ¿verdad? Que lo cambiaron de los criterios de Jones, en donde no hay soplo, pero sí un hallazgo ecográfico del mismo. O sea, tal vez el cardiólogo lo podría escuchar, ¿verdad? Pero sí es el único que lo podría ver en el ecocardiograma. Entonces, a veces antes se decía que solamente si escuchaban el soplo se consideraba que había carditis, pero ya después se cambió a que sí había ecocardiográficamente evidencia de una valvulitis. Ya con eso ya se decía que sí había una afectación. En la frecuencia, en la fiebre reumática va a haber siempre valvulitis o endocarditis, pero no siempre va a haber una miocarditis o una pericarditis. ¿Cuánto es la frecuencia? Si aquel era como el 80%, este es del 50 al 60% de los casos de fiebre reumática. La mayoría, ¿cuáles son las válvulas que se afectan? Las mitrales y solo una, ¿verdad? O la mitral y la aórtica combinadas. Es muy poco frecuente que se afecte la aórtica o las válvulas derechas. La insuficiencia valvular es una característica tanto del periodo agudo de la fiebre reumática como de la convalescencia de la fiebre reumática. Después esto va evolucionando y va produciéndose una estenosis de las válvulas que va a aparecer incluso años después, excepto en nuestros países en donde no necesita tener mucho tiempo para que aparezca la estenosis valvular. O sea, ya les voy a aclarar este concepto. Tenemos aquí dentro de las valvulopatías, solo para recordar cuáles son las válvulas, ¿verdad? La pulmonar, con 3 valvas, la tricuspidia, que por eso se llama tricuspidia porque tiene 3 valvas, la válvula aórtica, que también tiene 3 valvas, y la mitral, que solamente tiene 2 valvas, ¿verdad? Aquí están los diferentes focos, el pulmonar, el aórtico, el tricuspidio y el mitral. Si tenemos una válvula mitral normal, vamos a poder ver que las valvas se abren, se cierran tranquilamente. Cuando existe insuficiencia, están como aguadas y dejan pasar toda la sangre. Entonces, a eso se le llama insuficiencia. Pero de repente vamos a tener estenosis de las mismas por la inflamación y entonces las valvas se van haciendo duras y ya no van a dejar pasar sangre y ahí es donde cambia el tipo de soplo. O sea, tal vez no podamos el soplo, siempre va a haber soplo, pero no va a ser del mismo tono, de la misma tonalidad. Entonces, eso es lo que les decía, que para los niños no hay necesidad en nuestro país o nuestros países pobres y subdesarrollados, no hay necesidad de que pase mucho tiempo o que lleguen a la adultez para que se produzcan estas estenosis valvulares, sino que se pueden ver desde la infancia.
Esta, por ejemplo, a su derecha, aquí, es una fibrosis por fiebre reumática, en donde se puede ver que las cuerdas no están tan relajadas como aquí, sino que se ven bien tensas. ¿Qué vamos a ver además en la carditis? Vamos a ver que el paciente se encuentra taquicárdico, va a tener soplos holosistólicos apicales irradiados a la axila y en donde existe insuficiencia mitral. Así se describe el soplo de la insuficiencia mitral, holosistólico apical irradiado a la axila. También existe insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, con hepatomegalia y enfermedad y edema pulmonar en la fiebre reumática moderada o grave. O sea, ya estamos hablando de algo de tiempo. Se dice que las endocarditis, cuando hay un brote de fiebre reumática, vamos a tener una insuficiencia mitral ligera, o sea, en nuestro primer brote, va a ser insuficiencia, o sea que la valva va a estar aguada. Escasa o nula repercusión hemodinámica. Cuando hay 2 o 3 brotes, puede haber una doble lesión mitral, estenosis mitral pura. Solo con 2 o 3 brotes ya hay estenosis, y con brotes sucesivos aumenta la posibilidad de que haya otras válvulas afectadas. En la endocarditis vamos a tener que hay inflamación, insuficiencia valvular que luego va a cicatrizar, se van a fusionar las comisuras valvulares y esto va a producir una estenosis, puede haber doble lesión mitral, es decir, de ambas valvas, y al final dar una insuficiencia cardíaca. Dentro de las retracciones de los bordes y la fusión de las cuerdas puede dar una insuficiencia, doble lesión mitral y finalmente el paciente va a terminar con insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a tener en la insuficiencia mitral? Como dijimos, un soplo sistólico regurgitante o un retumbo funcional por hiperflujo de Cary-Coombs. Este señor, imagínense, siempre nos encontramos con personas que vivieron en 1800, o sea, realmente fueron personas muy observadoras y describieron muchas cosas interesantes que ahora realmente pues sí, no se oyen, ¿verdad? Este personaje describió el murmullo de Cary-Coombs, en donde es un signo clínico que ocurre en pacientes con valvulitis mitral debido a la fiebre reumática. Se describe como un retumbo diastólico corto, mejor escuchado en el ápex, que disminuye, que desaparece cuando la valvulitis mejora. Dentro de la miocarditis, que antes hablábamos de la endocarditis, ahora va la miocarditis, vamos a tener lesiones que van a ser cambios electrocardiográficos importantes y prácticamente patognomónicos. Aquí vamos a tener un bloqueo AB que va a ser reversible y un bloqueo AB de primer grado, que lo vamos a poder ver en estos pacientes y debido a focos cicatrizales de fibrosis. Bien, eso con respecto a las anormalidades que vemos en corazón. Entonces vemos que el corazón se afecta más, las articulaciones se afectan pero temporalmente y no son tan aparatosas. Y en tercer lugar, las coreas. Existen varios tipos de coreas. La corea de Sydenham, el baile de San Vito, la corea de San Vito, que también tienen esas denominaciones. Este tipo de corea tiene esta sinonimia. ¿Cuál es la historia de la corea? ¿Por qué se le llama corea de San Vito? San Vito, o Vito nada más, ¿verdad? Era un niño italiano de 13 años, otros dicen que es de 7 años, que era un niño que fue convertido al catolicismo por su nana, por su cuidadora y por su como maestro. Este niño fue quemado en aceite después de curar al hijo del emperador Diocleciano de la epilepsia que padecía,
en el año 303. O sea, ese fue el premio por haber curado a ese niño. Entonces, después fue declarado santo. Después de una plaga que sucedió en 1518, clamaron a San Vito para la epidemia y pues muchos fueron curados. Esa es la historia, ¿verdad? También está el señor Thomas Sydenham, que fue médico, un médico inglés de Oxford, y que fue quien mejor describió la fiebre reumática en el siglo XVII. Por eso también lleva su nombre. Esta se da en menor frecuencia de pacientes, del 10 al 15% de los pacientes. En este se encuentran el paciente con trastornos de los movimientos aisladamente y son habitualmente sutiles. Las características son característicos que tengan los pacientes la habilidad emocional, o sea, no solo son los movimientos, también que tienen la habilidad emocional. Los pacientes pueden tener descoordinación, hay bajo rendimiento escolar, tienen los movimientos involuntarios y gesticulaciones faciales. Estos movimientos o estas irregularidades van a aumentar con el paciente cuando está estresado y van a desaparecer cuando el paciente está dormido. La aparición va a ser meses después de la aparición de la fiebre reumática o de los primeros síntomas de la fiebre reumática. Y como vimos, afecta a algunas partes específicas del cerebro y por eso es que son estos signos y síntomas. Rara vez esta corea va a conducir a una secuela neurológica permanente y solo para recordarles, los ganglios basales que se ven afectados son los que controlan el movimiento, la postura y el habla. Por eso son parte de las cuestiones que se afectan en esta enfermedad. ¿Cuáles son las pruebas de tener una corea? El signo del ordeñador, ver las manos del paciente, se ven las manos del paciente que como que las pone así, como que si va a ordeñar una vaca o una cabra. Supinación y pronación de las manos al mantener los brazos. Nos vamos a tener que volver a meter. Pronación de las manos al mantener los brazos extendidos. O sea, no los pueden mantener extendidos, sino que tienen que pronarlos. Al sacar la lengua, no la mantienen afuera, sino que la tienen que tener en movimiento, la reptan como que fueran culebritas. Y van a tener también cambios en la letra porque tienen una pérdida de la habilidad fina motora. O sea, van a escribir feo, como que fueran doctores. El cuarto de los criterios mayores es el eritema marginado. Este es mucho más raro, se da en el 1% de los pacientes y son lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas, con centros pálidos. Ya vamos a ver una foto. No pican, migran, son confluentes y no tienen relieve. O sea, acuérdense que las lesiones maculares son manchas, o sea, absolutamente nada de relieve. Cuando ya tienen relieve son pápulas o alguna otra cosa. Y por eso solamente se llama eritema marginado. Aparecen en troncos y extremidades y no aparecen en la cara. Esto es importante. Entonces tenemos, ¿verdad? Tienen los bordes que van cambiando de lugar, ¿verdad? Ese es un paciente febril y que en teoría no tendrían por qué estar en la cara. Se ve bonito, la verdad. Aquí tenemos otras fotografías del paciente. Y como dice, tiene centros pálidos, no pican, son migratorias, son serpentiginosas y son confluentes. Aquí están. El quinto y más raro serían los nódulos subcutáneos, en donde aparecen menos del 1% de los pacientes con fiebre reumática. Estos son nódulos firmes en la superficie extensora de los tendones, cerca de las prominencias óseas. También se llaman nódulos de Meynet. ¿Ve? Aquí están, en la superficie extensora y son nódulos grandes realmente. Dentro de los criterios menores tenemos una parte clínica y una parte de laboratorio.
Dentro de la clínica están las artralgias, que solamente son dolores articulares, y la fiebre. Y dentro de los parámetros del laboratorio están la elevación de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C, y el prolongación del intervalo PR. Estos son más inespecíficos. Tenemos criterios para pacientes que están en lugares desarrollados y subdesarrollados. Entonces, para pacientes en lugares subdesarrollados, o pacientes desarrollados van a tener poliartralgias y fiebres más altas de 38.5 y monoartralgias o fiebre menor en los países desarrollados. La eritro va a ser de 60 en países desarrollados o de 30 en países subdesarrollados. En ambos, en desarrollados o subdesarrollados, la PCR va a ser de 30 o mayor. Y en ambos el intervalo PR va a estar prolongado a menos que la carditis sea un criterio mayor. ¿Qué otras pruebas podemos tener? La evidencia, como se había dicho, de una infección reciente por estreptococo del grupo A. En el tercio de los pacientes no va a haber antecedentes de absolutamente nada, de no haber tenido ninguna faringo, nada, absolutamente nada. Hay pruebas entonces de aglutinación en donde se van a detectar 5 tipos de antígenos para este estreptococo, pero con la streptolicina, antiestreptolicina O, va a ser suficiente. Nosotros aquí en el país, en el hospital, tenemos la streptolicina O la antiestreptolicina O, donde vamos a ver los anticuerpos que nosotros mismos creamos, y lo vamos a tener en el 80-85% de los pacientes. O sea, es una prueba bastante sensible. Cuando vamos a hacer pruebas de aglutinación, ¿verdad? O vamos a hacer diagnóstico, es mejor si tenemos una antiestreptolicina O más otras pruebas más específicas como la anti-ADN-asa y la anti-hialuronidasa, que nos va a dar una sensibilidad hasta del 100% de los casos. Pero como les digo, una ASO, como también se le llama, o ASLO, o antiestreptolicina O, va a ser suficiente. ¿Cuáles son los criterios o los diagnósticos diferenciales de la fiebre reumática aguda? La artritis idiopática juvenil, para la parte de la artritis, ¿verdad? Neoplasias, enfermedades de las células falciformes, el lupus, casi todas las enfermedades reumatológicas, o una enfermedad infecciosa como la salmonela. Para las carditis, miocarditis virales, pericarditis, endocarditis infecciosa, el Kawasaki que nos da las enfermedades valvulares, cardiopatías congénitas, prolapsos y otras cosas. Y para las coreas tenemos que separarlo o distinguirlo de la corea de Huntington, que es otra cosa, de parálisis cerebral, de tics nada más, o de un paciente que nada más sea hiperactivo. Y acuérdense que vimos las fotos de cómo son las coreas, que hacen el signo del ordeñador, que muevan esto, que la lengua la hacen serpenteante. Todas esas cosas las tiene la corea de Sydenham, más no las otras. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues una vez que se ha diagnosticado con los criterios mayores y menores, vamos a dar antibióticos durante 10 días, ya sea de penicilina. La penicilina potásica es opción, si no, la penicilina G-benzatínica, ¿verdad? O amoxicilina vía oral, ¿verdad? O una sola dosis de la benzatínica para erradicar al estreptococo de la faringe. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, vamos a dar 10 días de eritromicina o clindamicina, porque la clindamicina también es para el estreptococo, o vamos a dar 5 días de acitromicina y luego vamos a empezar con la profilaxis.
Aquí tenemos la quimioprofilaxis, que las podemos leer después, en donde vamos a ver si generalmente se hace con penicilina G benzatínica, o sea, intramuscular, porque se va a estar dando cada 4 semanas o prácticamente cada mes. Cada mes, lo vamos a estar poniendo un largo tiempo. O sea, y es más difícil que le estemos dando todos los días penicilina B, que es oral, durante años, o que le estemos dando sulfadiazina durante todos los días, durante años. O sea, se le puede olvidar, no lo va a querer. Mejor le damos su pullón cada semana, cada 4 semanas y es mejor. Para el tratamiento profiláctico vamos a evitar el uso de salicilatos antes de instaurar el cuadro, porque ya vimos que esto nos va a dar como que el cuadro se va a interferir y ya no lo vamos a poder dar seguimiento. Dentro de la poliartritis o las carditis, cuando ya se desarrollan bien, vamos a tener aspirina, le vamos a dar aspirina de 50 a 70 miligramos por kilo por día en 4 dosis por 3 a 5 días, un tratamiento corto. Luego lo vamos a ir bajando hasta que tengamos, quiero ver, 4, más o menos 2 meses de tratamiento con aspirina. ¿Cuál sería el tratamiento? Los signos de intoxicación con las aspirinas, porque esto da intoxicación, acúfenos, o sea, que el paciente empieza a oír los pitidos, o hiperventilación por la acidosis que le puede dar. Si hay carditis, además se agregan esteroides durante 2 a 3 semanas y luego se va disminuyendo. Para las coreas podemos utilizar sedantes como el fenobarbital, el haloperidol o la clorpromacina. La artritis y la corea se puede resolver sola, acuérdense, en la fiebre reumática aguda, y solo la carditis es la complicación crónica, que es la que nos preocupa. Dentro de la prevención, se dirige a evitar nuevas faringitis, por eso es que damos la penicilina G, ¿verdad? Para poder prevenirla. Y reciben antibióticos hasta los 21 años o a veces es de por vida, o hasta 5 años después del último brote de fiebre reumática. Sería hasta los 21 años o 5 años después del último brote de fiebre reumática. Realmente, por eso les digo, estárselo dando oral es como que no. El pronóstico para estos pacientes, presentar carditis inicialmente, es probable que las presenten peor en las recurrencias. El 75% de los pacientes con fiebre reumática va a presentar una o más recidivas durante su vida. Voy a ponerlo por acá. Aquí tengo una diapositiva con una mnemotecnia de los criterios de Jones. Entonces la J para ver por la artritis, la O que parece un corazón, la N de los nódulos, la E del eritema y la S de la corea de Sydenham. A mí me parece muy bonito. Y así otras cosas alrededor. Y alrededor una faringe enferma por el estreptococo. Aquí dice abajo, los criterios de Jones, 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores con evidencia reciente de infección por el estreptococo. Este es el fin de del primer tema. Vamos al otro tema, que sería la púrpura de Henoch. Aquí está. Quiero ver. Este es más corto.